Vamos bien. Ay, es que no sé cómo voy a sobrevivir con mi gatita haciendo tantas travesuras. La verdad es que a ver si no me reclama el vecino por andar haciendo escándalos. Bueno, ya, ahora legal, ya se me está. Vale, entonces, eh, una de las cuestiones, bueno, dos, de las cuestiones importantes para del género, ¿no? Como por qué hablamos de perspectiva de género en democracia o de democracia con perspectiva de género, es esta idea, este sentido de que una verdadera democracia debería de eliminar las barreras que perpetúan la desigualdad de género, porque lo que buscas es sociedad, una ciudadanía más igualitaria, que se sienta representada y que participe de las mismas maneras. Por supuesto, luego hay eh, democracias menos democráticas o perfiles de democracias que buscan vivir ciertas experiencias. Pero bueno, como en principio, eso es lo que debería de pasar, ¿no? Como principio de representación y de... Ajá. Eh, y por otro lado, garantizar la igualdad de género no solamente beneficia a las mujeres, sino que mejora la representatividad y el bienestar en general de toda la sociedad. Esta cosa que decíamos al inicio de las sesiones, de ¿Qué cómo... más? ¿No tiene enteros? ¿Estos son enteros? ¿Son enteros? A Ah, ver, no, sí. espérenme. Hay un... Vale. Le cerré el micrófono a alguien porque creo que no era para nosotros la conversación de los enteros. Em, si era para nosotros la conversación, hoy vas a decir algo, puedes volver a abrir el micrófono. Va. Del pensar en perspectiva de género no solamente es en favor de fortalecer eh, el rol y la condición o mejorar las condiciones de vida de las mujeres, sino de todos los géneros. Por un lado, porque cuestiona cómo se construyen y cómo reta, ¿no? El cómo se construyen ciertas dinámicas y ciertos procesos, dando apertura a que se puedan construir desde un lugar diferente. Por otro lado, porque se plantea como este deber ser de los hombres y las mujeres se abre y no solamente una cosa que creo que les decía también en las primeras sesiones, es que no el, la construcción social eh, patriarcal o el patriarcado como construcción social tiene sus retos y sus limitaciones también para los hombres y para los otros géneros, no solamente para las mujeres, ¿no? Desde cómo te vas a dedicar a eso, no puedes hacer eso porque no eres niña, los hombres no lloran, ¿no? Estas cosas que de pronto nos parecen como muy pequeñas o o que pueden tener poco impacto, pero que en el fondo y en la realidad significan cambios importantes de apertura a una forma de vida distinta. Eh, y a mejorar también, incluso, ¿no? Como decía, como dice la viñeta, en mejorar el bienestar de la sociedad y, por supuesto, para las personas de otros géneros que pueden ser como vistas y reconocidas en este espacio. Eh, va,
Eu. Otro de los elementos importantes de como del trinomio del género, la ciudadanía y democracia tiene que ver con el sistema jurídico y que en principio un sistema jurídico democrático debe asegurar la protección y promoción de todos los géneros, ¿no? En este sentido de primero reconocerlos, eh, protegerlos y promover, ¿no?, la diversidad y la inclusión. Y esto es fundamental para que tengan acceso equitativo a la justicia y a los derechos políticos y sociales. Por un lado, que sean reconocidos y que entonces se trate de manera como específica y diferenciada, si es el caso. Eh, y por otro lado, para que no se les reste valía o no se les nieguen algunos derechos. Es decir, como no, tú no, o sea, si tú no eres hombre o mujer, eh, no puedes tener una credencial para votar. O no te puedo dar un documento de identificación oficial y no tener estas dos cosas, entonces puede tener sus implicaciones en el acceso a servicios de salud, en empleo, economía, etcétera. ¿No? O sea, no poder hacer cuentas de banco, no poder registrarse en ciertos servicios, etcétera, etcétera. Vale, dudas hasta aquí. Ahora vamos a ir, voy a hacer como una breve introducción, las dejo pensar en dudas. Vamos a ir a cosas como más em, concretas, ¿no? Ya hablamos como de estos conceptos como en lo abstracto, en el allá arriba, traté de poner ejemplos concretos, pero estamos hablando como de conceptos más amplios, el marco jurídico, la democracia, la ciudadanía, y ahora vamos a hablar de marcos específicos, marco normativo internacional, el marco normativo nacional, eh, política pública, igualdad sustantiva. Me emocioné. Y regreso. Entonces, dudas hasta aquí. No, ninguna, profe. Va. En el marco normativo, ay, perdón, apenas está terminando de hacer efecto. Bueno, lo está intentando. En el marco normativo internacional tenemos cuatro, cuatro grandes marcos, cuatro documentos, convenciones, etcétera, que son importantes eh, y que han marcado grandes hitos en la historia de el género en el mundo y de la concepción y de protección de los derechos políticos y sociales de las mujeres. Primero está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocida como la CEDAW. Esta ustedes ya la conocen, ya hemos hablado de ella, ya la han utilizado para sus ensayos. Eh, Luego está la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belém do Pará, que es del 94, como en orden cronológico, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing del 95 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015 o los ODS. Que estas son documentos específicos que tienen o que son específicos para el tema de las mujeres o que tienen en su lineamiento o en sus objetivos específicos para las mujeres. Hay otra y que han sido como importantes y marcan un poco la pauta actual. Han habido otras, están reconocidos en otros lados, no es que solamente sean estos documentos, pero estos como grandes pautas internacionales. Entonces, tenemos la CEDAW, por sus siglas en inglés, que es este instrumento de la ONU que busca erradicar la discriminación de género. Eh, México, como signatario de esta convención, se ha comprometido a adoptar políticas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. De aquí se desprenden algunas de las modificaciones que se han hecho
bueno, de las creaciones de leyes, de las modificaciones a leyes, a la Constitución, etcétera. Em, un poco han sido suma de todas, pero ese es uno de los importantes. Sí, aquí va. Perdón, estaba guardando la grabación de hacer. Luego tenemos me voy a ver si en orden que están puestas. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing del 95, que es un acuerdo internacional que promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Aquí una de las diferencias es ¿no? La Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación justo está enfocada en eliminar la discriminación, ¿no? Que a las mujeres no se les niegue el acceso, eh, no se les maltrate, no, y en general no se les discrimine. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing busca como digamos que en la Convención para Eliminación de las Formas de Discriminación, la cosa sigue así, nomás en lugar de que no, o sea, la relación de hombres y mujeres, las mujeres siguen menos, con menos posibilidades, pero entonces se les quita como la basurita de encima o el peso de encima que dice, ¿no? Como, pues usted vale menos y usted no tiene como derechos y usted, bla, está como piedra de discriminación se quita, pero no necesariamente hace que la cosa se modifique. Entonces, en el 95, donde se cuenta que eso era lo que había pasado con la plataforma, con la convención, con la CEDAW, eh, busca entonces sí promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino, ¿no? Entonces, tratar de balancear un poco la balanza, como de igualar un poco la balanza. México adopta esta plataforma y entonces se compromete a eliminar barreras estructurales que afectan a las mujeres en todos los ámbitos, educativos, salud, empleo, etcétera. Eh, ajá. Luego tenemos, y sigo en nivel internacional, no por tema de tiempo, sino para después ir bajando como a lo regional y luego lo nacional. Los objetivos de desarrollo sostenible, que estos también ya ustedes han descrito sobre ellos, en esta UCA y la UCA pasada, y que es un acuerdo 2015, y en el objetivo quinto se tiene lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas. Una de las cosas, bueno, México como parte de la ONU se compromete a promover políticas y acciones para cerrar las brechas de género antes de 2030. Este tiene que ver más con políticas y acciones concretas. Una de las cosas que pasó también con la plataforma de Beijing es que si bien se crearon leyes, se crearon protocolos y se formaron algunos institutos, no ha sido suficiente. Entonces, en el marco de los ODS, se han tratado de hacer como acciones más específicas, más puntuales, con objetivos más medibles y más cuantificables que entonces puedan garantizar de alguna manera un mejor acceso. Ejemplos de estos, y lo vamos a ver más adelante con más detalle, son políticas públicas específicas para las mujeres, el tema de las acciones afirmativas, por ejemplo, cuotas de género, la representatividad, etcétera. Y ahorita vamos viendo cómo todas estas van como anclándose a casos específicos y acciones específicas. Y por otro lado, tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención Belém do Pará. Este es un instrumento clave en América Latina y el Caribe para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Y México, que ratificó esta convención, ha implementado medidas para combatir la violencia de género. Aquí uno ya puede entonces empezar a, bueno, desde las primeras a decir como, bueno, pero estas no necesariamente han sido como suficientes. Una cosa que es importante de esta convención es que es en realidad la primera convención que a nivel internacional reconoce, perdón, me estoy ahogando otra vez. Ayer también estaba medio ahogada. No sé si se le... Como el nivel de problema de violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe es tan grave que la Convención Interamericana
decidió hacer una convención específica para este tema. Em, no es la única región que la tiene, pero sí de las primeras, y es de las primeras en que han buscado que esto se implemente en los distintos países de distintas maneras. Y ha sido una convención importante para muchos grupos de eh, feministas y de organizaciones en general, que lo que han tratado de hacer es como implementar estas distintas dinámicas, estos distintos marcos o cambios en las políticas, en las leyes, etcétera, un poco diciendo, existe esta convención y tu país tienes la responsabilidad como signatario, tienes la responsabilidad de hacerla cumplir. Y entonces hay que hacer modificaciones al respecto. Vale. Eh, luego tenemos, bueno, dudas de aquí. Ninguna, profe. Súper, gracias. No sé qué hice y ahora tengo en dos pantallas diferentes la presentación. Tengo una presentación y en otra el Zoom. Entonces ya no veo cuando alguien abre el micro, y tengo que dar como triple clic para abrir el chat porque no sé qué hice. Ahora, tenemos el marco normativo nacional. Estas no son todas las leyes, y hay varias modificaciones específicas, pero como a grandes rasgos. Ay, Dios mío, ¿qué es? Me tengo que apurar. Les decía ayer a sus compañeras que este es de las UCAs que creo que son más densas, eh, y tiene un montón de partes y luego lo que yo sobreexplico, como decía hace rato. Entonces, espero no colgarme mucho, pero tenemos un par de sesiones todavía, por lo menos una más, entonces si no termino de escupirla aquí, em, les puedo em, podemos hacer como terminar de cerrar la siguiente sesión, ¿va? Me acabo de ver que mi gel hoy no sirvió de nada. Estoy todos los chinitos bebés levantados. Bueno, eh, va. La... Entonces, tenemos a la Constitución. Eh, ¿Verdad? oh, espera, Sí, sí. alguien tiene el micrófono abierto. Este, ya. Como este gran marco a nivel nacional, tenemos la Constitución, que en el artículo cuarto establece la igualdad entre hombres, mujeres y el derecho a una vida libre de violencia, y reconoce el principio de igualdad de género y protege los derechos fundamentales de las mujeres. Eh, luego tenemos en 2006, una cosa que acá es importante notar, es cuando se crearon estos mecanismos y estas convenciones. Por un lado, el tiempo que ha tomado para, cuando veamos a nivel nacional, el tiempo que ha tomado crear estas leyes y estas regulaciones a nivel nacional. Ahora explicaré cómo por qué ha sido tan lento el proceso. Y por otro lado, cómo se han tenido que ir haciendo leyes, mecanismos, ajustes, una vez que vamos entendiendo y dimensionando el problema y viéndole como todas las aristas. Entonces, ¿no? Como primero se pensaba que el problema era la discriminación. Luego, como nos damos cuenta que no solamente es la discriminación, sino que como esto ya es estructural, hay que eliminar estas barreras estructurales. Hay que buscar entonces la igualdad de género y el empoderamiento. Cómo sigue pasando el tiempo y nos damos cuenta de que estas dinámicas y
estas búsquedas previas no han sido suficientes y entonces hay que pensar en política pública y acciones concretas para cerrar la brecha de género, ¿no? Entonces, vale, sí logramos que ya no esté tan así la balanza, pero entonces nos damos cuenta que no solamente era que estaba así, sino que había como una separación importante por esta diferencia estructural de tanto tiempo. Entonces, ¿no? Nos damos cuenta que en realidad no era como pensándolo así como en términos de abstracción, no es como una línea solamente que está así o así, sino son como bloques diferentes que siempre concebimos juntos, pero que resulta que no. Y entonces, no solamente ya no están quizás así, ya están como así, pero ahora nos damos cuenta que además hay, a partir de estas barreras estructurales, se quedaron como brechas ahí como muy claras. Eh, y en otro sentido, y no por eso menos importante, el tema de la violencia, ¿no? Entre toda esta desigualdad y estas brechas, el tema de la violencia como uno de los ejes fundamentales, de los ejes que marcan y que son decisivos y graves en esta situación. Y entonces, cómo se van buscando estos remedios a nivel internacional y a nivel nacional para ir tratando como de acoplarlas y reducirlas y como contener lo que está pasando. Vale. Eh, ay, dije también que voy a modificar cerebros y bueno, la modifiqué, pero eh, tenemos la Constitución y luego hasta 2006, o sea, si ustedes ven el año en que se crean estas entre el 79, el 95 y el 2015 y el 94, tenemos hasta 2006 la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que es este marco legal para promover la igualdad sustantiva entre géneros en México y obliga a las instituciones públicas y privadas a garantizar la igualdad de oportunidades y tratos para hombres y mujeres. Pero miren nomás, como esto sucedió hasta 2006, entonces eh, y por supuesto no se ha logrado cumplir del todo, pero hay como un plazo súper grande, súper amplio entre la creación de los mecanismos internacionales y los nacionales para garantizar esto. Independientemente de que esté en la Constitución, la falta de como mecanismos y leyes para aterrizarlo, porque sí, la Constitución está muy bonita, que sin importar la diferencia sin importar raza, género y etnia, eh, pero, ¿no? Y la igualdad de derechos, pero no había como un mecanismo que obligara a las instituciones a garantizar la igualdad de oportunidades. Esto tampoco se ha logrado del todo, por eso vienen las siguientes implementaciones y ahora voy a hablar de ellas. Eh, pero este es como uno de los saltos importantes y toma muchísimo tiempo, toma más de 40 años. La segunda, o 40 por lo menos, la segunda es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es este instrumento para prevenir y erradicar la violencia de género en el país y establece medidas de protección para las víctimas y obligaciones para las autoridades en atención de la violencia contra las mujeres. Eh, esta ley general lo que después permite son las modificaciones o las reformas al Código Penal Federal y al Código Civil. Eh, y una de las cosas, me voy a ir entonces a la última viñeta y luego regreso al de ILIN Mujeres. Eh, Esta ley lo que permitió entonces es la tipificación de delitos relacionados con la violencia de género como feminicidio y acoso y reforzar las acciones contra la violencia de género y fortalecer la protección de derechos de las mujeres. Entonces, la creación de protocolos, los sistemas de referencia, los sistemas de salida, etcétera. Uno de los problemas que seguimos teniendo en este sentido es que eh, como cada estado tiene sus propios códigos y tiene sus propias tipificaciones. El problema de que esto sea así es que en delitos como el feminicidio, por ejemplo, la violencia de género, no están, no se miden igual, digamos, no están tipificados de la misma manera y la pena tampoco es la misma. Esto lo que implica es un reto muy grande porque entonces hay estados en los que
se sigue sin tipificar el feminicidio, o el feminicidio está tipificado bajo cierto mecanismo o bajo como descrito de cierta manera que no cubre o no garantiza al 100% la protección y la defensa, o que las penas y las sanciones no son iguales. Y esto uno podría decir que igual y no es tan grave, pero en temas tan delicados como este, lo que termina pasando es que, incluso en los estados en los que esto está bien planteado, pero entonces hay una pobre procuración de justicia porque pues, la ley no te permite o no cubre ciertas características, porque las sanciones contra la violencia de género no son tan severas, o porque ciertas, cierta o tipo de violencia no se consideró dentro de estas sanciones, y entonces pues la persona agresora puede salir. Entonces, estos son como algunos de los retos, pero así se va viendo un poco, ¿no? Como la escala a lo particular. Tenemos estos grandes mecanismos internacionales que hablaron hace muchísimos años de la erradicación de la violencia y tenemos ahora algunos esfuerzos, bueno, desde hace varios años, pero los esfuerzos en los gobiernos locales, bueno, también en los gobiernos locales, pero en los congresos locales de creación de leyes y ajustes de leyes que permitan entonces sancionar y procurar estos y prevenir la violencia. Luego tenemos el Instituto Nacional de las Mujeres, o lo que era el instituto, que es este organismo encargado de coordinar la política pública en materia de igualdad de género, promoviendo la incorporación de perspectiva de género en todas las áreas de gobierno y sociedad. Una de las cosas que pasaba con el INMujeres y que por eso se convierte en secretaría es que no es un instituto que tuviera recursos suficientes ni poder político suficiente para poder decir, oh, chavos, esto va a dejar de ser así y lo vamos a hacer de esta manera. O vamos a reconocer esto de esta otra manera. O vamos a hacer una modificación tal. Un poco la idea de convertirlo en secretaría y no sabemos si se va a quedar así por siempre, pero es lograr que tenga mayores recursos y mayor potencia para que entonces lo que hablábamos la clase pasada de la transversalización de la perspectiva de género. Y entonces que a nivel de secretaría, ya siendo secretaría, entonces pueda mirar las distintas áreas de gobierno, las distintas áreas de la sociedad, de la ciudadanía, y decir, aquí nos falta meter mano, ¿no? ¿no? Acá nos falta mirar con perspectiva de género y qué es lo que podemos hacer. Acá nos falta como cuestionar, acá nos falta tener mayor incidencia y entonces poder actuar desde ahí. Eh, y que no solamente sea como en todas las áreas, sino también en todos los niveles. Eh, ¿Va? ¿Dudas hasta acá? Ahora voy a hablar. Todo muy claro el día de hoy. Vale, gracias. Pensé que había hecho la última pausa hace mucho tiempo. Que tiene todo. Este, va. Eh, esto ya lo dije, en otras palabras, pero creo que ya lo dije. Eh, sobre igualdad sustantiva. ¿Por qué hablamos tanto ahora de igualdad sustantiva cuando antes hablábamos como de igualdad o de igualdad de género, así como a secas? Y un poco la diferencia entre igualdad y equidad. Por ahí en alguna de las retroalimentaciones que les hice ayer otra vez,
les decía que eh, había alguno de los ensayos, creo que era de este grupo, no estoy 100% segura, creo que sí era de este grupo. Eh, de pronto usaron como sinónimo la igualdad y la equidad, y hay eh, una pequeña y como diferencia conceptual de no dejamos de hablar de igualdad o empezamos más bien a hablar de equidad para, para pensar en una distribución, una redistribución justa, en cómo, en garantizar las mismas oportunidades o la misma posibilidad de acceso. No podemos necesariamente garantizar que pues todo nos sea igual porque historias de vida y etcétera, pero que por lo menos no haya estas grandes barreras estructurales que marquen esta diferencia como tan grande. Y entonces empezamos a hablar de igualdad sustantiva justo para pensar en, en que no quede la igualdad en términos como formales o jurídicos, que no solamente esté escrita en la Constitución y ya con eso está, sino en cómo la podemos transformar a una cosa que sea más real y más efectiva. En este sentido, implica garantizar que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades y condiciones y resultados en el ejercicio de sus derechos. Es decir, y ojo, aquí está como marcado específicamente para el ejercicio de los derechos. Eh, y esta diferencia es importante porque no hablamos solo de marcar, de modificar la ley que diga como, pues las mujeres también pueden ir a levantar una denuncia, sino en cuáles son las diferentes, cómo tiene que ser el mecanismo diferente para que las mujeres efectivamente se acerquen a levantar una denuncia y que el resultado que obtengan sea el mismo de los hombres. Es decir, ya lo que pase como al interior de la investigación puede depender del caso específico, pero que si fuera el mismo caso, tuvieran el mismo resultado y que no haya una cosa ni de hostilidad, ni de maltrato, ni de discriminación, ni de violencia a la mujer que va a presentar esta denuncia o que va a acercarse a este servicio. Eh, eh, Denme un segundo. Alguien enloqueció y creo que me están mandando fotos de un evento, porque de pronto tengo 40 notificaciones. Y solo me está distrayendo. Entonces, eh, y pues en este sentido considera las diferencias estructurales y contextuales que pueden así ir haciendo como esta limitación del acceso. Perdón, es que escuché que algo se cayó. Vi que algo se cayó y luego escuché a mi gato en otro lado, entonces no sé qué está haciendo nosotros. Creo que se está peleando con la base de la cama. Eh, Características clave de la igualdad sustantiva. Eh, una es que busca superar la discriminación estructural, aborda las desigualdades de género que persisten debido a las barreras sociales, estructurales y económicas y va más allá de la igualdad de trato, buscando eliminar las desventajas históricas que enfrentan ciertos grupos. Eso es importante además porque no solamente, o sea, por supuesto está enfocada y para términos de nuestra AUCA está enfocada 100% a términos de género, pero también reconoce las otras desigualdades, lo que hablábamos hace algunas sesiones de la interseccionalidad. No se limita a garantizar los derechos en el papel, sino que asegura que estos derechos se materialicen en la práctica. Este ejemplo que les ponía de no solamente es, bueno, la señora puede acercarse a levantar una denuncia, sino como el trato, la dinámica y, y cómo está planteada esta estructura para que efectivamente se acerque, para que no le dé miedo llegar sola, para que no le dé miedo hablar con el del Ministerio Público, para que cuando llegue su caso a la fiscalía, el fiscal lo atienda de manera correcta, y no se invalide o se minimice por ser mujer, etcétera. Implica que las políticas públicas y las leyes se traduzcan en cambios reales que impacten a las mujeres y hombres por igual. Eh,
¿no? Que no, otra vez que no quede como solamente en el papel, pensando en otra área, en términos de salud, por ejemplo, eh, que efectivamente haya protocolos y que los protocolos sean diferenciados, eh, y que se cubran estas necesidades a partir de las necesidades específicas de los hombres y de las mujeres y de las otras identidades de género. Eh, y tiene un enfoque en justicia social y una de las cosas, y aquí me voy a regresar hacia algunas sesiones, es corregir estas disparidades mediante acciones afirmativas y medidas especiales, buscando compensar las desventajas que enfrentan ciertos grupos, especialmente las mujeres, para que entonces se pueda tener el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones. Una, una de las cosas pa, 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 pa. Entonces, que son importantes, y creo que entonces me voy a citar el ejemplo. Bueno, no, me lo voy a llevar para allá. Em, pero entonces, ¿no? Son em, estas claves, ¿no? Em, pensar en eliminar las barreras estructurales y en hacerles frente, como no solamente, otra vez, no solamente quitar el peso encima de la discriminación, sino como igualar la balanza. Y igualar la balanza puede tener muchas caras y muchas formas, y ahorita voy a ello. Eh, y como la mira no solamente puede estar bueno, ya quité esto y de aquí asumo que ya está, sino en mirar estas otras características, como la igualdad de resultados, ¿no? Que yo vea por ejemplo, volviendo al tema si llega una persona a presentar una denuncia al Ministerio Público, que si en algún momento la persona deserta, no sea, bueno, en principio no debería, y en principio ese es uno de los retos grandes que tenemos, porque luego la gente llega a presentar la denuncia y no se puede hacer el seguimiento, o se va, o les piden que regresen con no sé qué, o a las tantas horas y la gente ya no vuelve, justo por un problema en el proceso, eh, pero que no sea uno idealmente eso no debería pasar, pero que sí pasa, no sea por un tema de desigualdad, ¿no? Porque no sea por un tema de discriminación. Eh, Quizás un ejemplo menos problemático sería el acceso a la educación, por ejemplo, eh, en que las mujeres no se salgan ¿no? O que si salen sea por dinámicas o por condiciones similares a las de los hombres y que no se ve esta disparidad tan grande. Por ejemplo, las niñas que entran a la escuela, que no abandonen antes de